Hola a todos. Gracias. El que haya iniciado eso, por favor, venga después y le tendremos listo por ahí algunos cacahuates o algo. Me encanta, te agradezco mucho. Qué alegría de verlos a todos, a todas, porque están aquí en esta tarde. Me da muchísimo gusto. Déjenme darles una historia. Es una historia verdadera, de hecho acaba de pasar. Uno de nuestros líderes estaba a punto de salir de viaje. Le había prometido a su papá, jóvenes escuchen, le había prometido a su papá llevarlo de viaje, lo iba a llevar al Gran Cañón del Colorado. ¿Okay? El cual está en Arizona, por cierto. Entonces lo iba a llevar para allá, pero el día que estaban a punto de irse para allá, sucedió que se tuvo que ir al hospital y lo tuvieron que internar de forma crítica porque tenía una hernia. Entonces imagínense también un poquito así del desaliento, un poquito desilusionado de lo que él había prometido a su papá ir, pero ese día tuvo que irse al hospital. Pero ¿qué hubiera pasado? Imagínate que hubiera pasado si el viaje hubiera iniciado y hubiera sucedido esto a medio camino, en el desierto. Y no solamente eso, iba a llevar a su papá, iba a llevar también a su hija y a su hijo, el cual tiene, pues su hijo nació con una, ¿qué no podríamos decir? O sea, nació con un pequeño problema, el cual de hecho se ha tardado aproximadamente 10 años para que el jovencito pueda caminar. Y son las cosas por las que admiro a esta persona, nuestro líder, porque él, a pesar de todo, no sé si ustedes sabían la historia de él, ustedes lo conocen, pero a él y a su esposa le pidieron que abortara a este bebé antes de nacer, porque el doctor se había dado cuenta de que el niño venía con un pequeño problema y ellos dijeron, no, nosotros queremos tener a nuestro hijo, y han estado 10 años, creo que aproximadamente 10 años con ese bebé. Entonces imagínate eso. Y hemos estado orando por la familia y por él los últimos días también. Nos ha pedido que oremos por él por trabajo, y por alguna razón, pues en estos momentos, al menos aquí, eso no ha podido suceder. Qué interesante, ¿verdad? Que nosotros oramos a Dios por cosas buenas para nuestra vida. Estamos en una serie titulada Una Pregunta. Y la pregunta en esta tarde es, Dios, ¿por qué no haces lo bueno que te pido? ¿Por qué no haces cosas buenas para mí cuando lo que te pido es bueno? ¿Por qué no nos das lo que te pido cuando lo que te pido es bueno? De hecho, esa pregunta la podemos tener aquí. ¿Por qué no nos haces? ¿Por qué no haces lo que te pido? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado eso? Que ustedes le piden algo a Dios y ustedes dicen, Dios, esto es bueno, pero por alguna razón Dios parece no contestar tu oración. Y muchos de nosotros nos encontramos tal vez en esa situación, a lo mejor el día de hoy. Dios, ¿por qué no haces lo que te pido cuando lo que te pido es bueno? Y yo no sé en qué situación te encuentras tú el día de hoy, no sé si es alguna enfermedad, no sé si es algo con cuestión de trabajo, con cuestión de finanzas, con el estatus migratorio, etcétera. Y dices, Dios, lo que yo te pido es bueno, ¿por qué no nos los das? Cada uno de nosotros como ser humano tenemos que enfrentarnos a 3 cosas, y al menos 3 cosas, pero estas son las cosas. El hombre, mujer, la humanidad enfrenta 3 problemas: el dolor, el pecado y finalmente la muerte. Todos nos tenemos que enfrentar a estas 3 cosas. Y yo conociendo nuestra congregación, sabemos que ha habido dolor en la vida de nuestras vidas. Sabemos, la Biblia nos lo dice, que todos somos pecadores. ¿Okay? Eso no es algo que nosotros todos somos pecadores, y finalmente tenemos que enfrentar el último enemigo de la humanidad, que es la muerte. 3 enemigos que el hombre y la mujer tenemos que enfrentar en nuestras vidas. Y yo te aseguro que tú estás aquí y has enfrentado eso. ¿Has enfrentado cuando menos esas 3 cosas? ¿Será que Dios tiene algo al respecto para nosotros? El día de hoy me gustaría leerte, y el día de hoy va a estar padrísimo porque vamos a leer todo un capítulo de la Biblia. O bueno, casi todo. Vamos a leer todo un capítulo de la Biblia y espero que me den muy buena luz porque las letras estas están muy chiquitas, pero si no, si no, a lo mejor alguien de por aquí me puede prestar sus lentes. Pero todavía puedo leer bien, ¿ok? Vamos a ver. Así que si tienen sus Biblias, no lo vamos a tener esto en las pantallas. Decidí no ponerlo, yo quiero que se enfoquen. Es una historia. Les voy a contar una historia que tiene estos elementos. Lo vas a encontrar en la historia, ¿ok? Así que escuchen la historia.
Escuchen la historia. Dice, había un hombre enfermo. He ahí, dolor. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta. Sus hermanas, María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Y cuando Jesús oyó eso, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y lo dice en el siguiente versículo, dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Mantén eso en mente. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte. Y cuando los judíos apedreaban a alguien, no era para asustarte, para que te fueras del barrio donde vivían. Cuando te apedreaban era porque querían eliminarte, querían matarte. ¿Y todavía quieres volver a ese lugar? Y les contesta Jesús, ¿acaso el día no tiene 12 horas? Y algunos de ustedes dicen, ¿cómo que 12 horas? La Biblia dice que el día tiene 12 horas. Los judíos y los romanos, ellos contaban el día, lo que es la luz, como 12 horas. De ahí viene, es parte cultural. Y dice Jesús, el que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene luz. Dicho esto, añadió, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Le dicen, Señor, respondieron sus discípulos, si duerme es que va a recuperarse. Jesús les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaron que se refería al sueño natural. Por eso les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Okay? Era una manera que ellos decían en aquellos tiempos cuando alguien estaba muerto, la persona, Lázaro duerme, o la persona que había muerto decían, esta persona duerme. Así que Jesús se los dice bien clarito, no, Lázaro está muerto. ¿Okay? Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, escuchen, eso también es otra cosa muy importante, porque muchos de nosotros vemos a Tomás en la Biblia como aquella persona que duda acerca de Jesús. Pero fíjate lo que dice Tomás, y eso lo vamos a ver un ratito más. Pero Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Y ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy, escuchen todos, si se llevan algo esta tarde. Jesús responde, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Y no solamente te lo digo yo, este es Jesús, de hecho es lo que dice aquí. ¿Crees esto? Jesús nos está diciendo a nosotros, ¿crees esto? Fíjate lo que le contesta a ella, dice, sí Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Y cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Nota eso. Cuando el Señor le está llamando, ella se levanta, ¿cómo? Rápidamente. Entonces se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Nuevamente, nota los elementos que tenemos aquí.
dolor. Hay un dolor de María al ver a su hermano muerto. Dice, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y luego dice la Biblia, Jesús lloró. Jesús derramó lágrimas. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe de oler mal. Imagínate, una persona que ya tiene muerto. En ese lugar, en ese tiempo más o menos donde está hablando la historia, Israel es un lugar donde hay muchísimo calor. Entonces te puedes imaginar que después de 4 días el cuerpo ya se estaba pudriendo. Entonces, el siguiente versículo dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Nota al hijo hablando con su padre, Jesús hablando con Dios. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y déjenlo y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Imagínate la historia. Es una historia donde encontramos cada uno de estos elementos: el dolor, el pecado y la muerte. Pero ¿qué tiene que ver esto con todos nosotros el día de hoy? Bueno, analicemos lo que te acabamos de leer el día de hoy. Vamos a analizarlo poco a poco para que veas cómo vamos a responder a esa pregunta. Dios, ¿por qué cuando te pido algo bueno no me lo das? Si lo que te pido es bueno. Y muchos de nosotros hemos pedido eso. Cuando tenemos un problema con nuestro familiar, cuando sucede una enfermedad en nuestras vidas, cuando alguien está enfermo en el hospital. Y algunos de nosotros tenemos tal vez a personas enfermas en el hospital, algunos de nosotros tenemos personas que están enfermas de cáncer o de alguna otra enfermedad. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba enferma de tuberculosis y no sabíamos que tenía tuberculosis, estuvo enferma por 2 años. Y yo le reclamaba a Dios y yo le decía a Dios, ¿por qué? Nunca le dije, ¿por qué ella y no yo? Nota eso, ¿verdad? Pero sí decía yo, Dios, ¿por qué? Porque yo sabía que mi esposa aguantaba mucho más que yo. Pero decía, ¿por qué mi esposa? ¿Por qué no la has curado? ¿Por qué no has curado a mi esposa? Si ella, o sea, adentro en mi libro, ella no ha hecho nada malo. Y lo que le estaba pidiendo yo a Dios era algo bueno. Pero Dios se tardó un tiempo en responder. Vamos a analizar un poquito lo que acabamos de leer, porque fíjate lo que dice aquí. Versículos, esto es parte de lo que ya les leí. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso es lo que le dice una de las hermanas a Jesús. ¿Ok? Y ahora, personas que no conocían que no conocían a Lázaro, pero que estaban ahí, decían, este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera? Nota cómo empiezan a atacar a Jesús, el carácter de Jesús. ¿Ok? Pero una cosa que nosotros debemos de notar en lo que acabo de leer es que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. De hecho, fíjate también lo que dice, al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Ok? ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondió. Y se nos dice que Jesús lloró, pero mucha gente piensa, escuchen, mucha gente piensa que esto que dice aquí, donde dice Jesús lloró, es que porque Jesús le dio sentimiento, porque Lázaro estaba en la tumba. Y no es así. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús sabía que en unos instantes iba a resucitar a Lázaro. Y sabía que iba a haber gozo. ¿Sabes por qué Jesús lloró? Por nuestra incredulidad. Porque él, a pesar de que iba a demostrar esto en la resurrección, por cierto, este milagro que hace Jesús es el 7º en el libro de Juan. Es el último de las grandes señales que hace Jesús en el libro de Juan. Hay 7 y termina con la resurrección. Este no es el único lugar donde Jesús llora. Hay otro lugar donde él ve a Jerusalén también y también llora. ¿Sabes por qué llora Jesús? Porque él sabía
que muchas personas más adelante, a pesar de que iban a leer esto, no iban a creer. Y Jesús está llorando y llora porque a pesar de que Él vence la muerte, muchos de nosotros no creemos que Él vence la muerte. Jesús llora por tu familiar, mi familiar, nuestros amigos, tus amigos que no creen aún en Él. Por eso llora. Y Jesús lloró. Eso también te demuestra que Jesús era humano. Jesús también es Dios. Cuando Dios no nos da lo que pedimos, debemos estar seguros del amor de Dios. Cuando Dios no nos da lo que pedimos, una cosa que siempre tenemos que tener pendiente nosotros, o seguras, con una certeza, el amor de Dios. Pero fíjate esto también, Juan nos lo dice en otra carta, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Mucha gente a veces me dice, pues yo voy a considerar ya a Dios y yo voy a tomar una decisión ahora. Y básicamente lo que me están diciendo, déjame darle una oportunidad a Dios en mi vida. ¿Sabías tú? Cada uno de los que estamos aquí presentes, estamos en Cristo, dice lo siguiente, y los que no también, Dios ama a todo el mundo, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que ¿qué? Sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Pero te tengo una cosa que quiero que analices bien, y es la siguiente: no puedes juzgar las acciones de Dios por su amor. Y no puedes juzgar su amor por sus acciones, porque solo hay una evidencia que es irrefutable, innegable e indiscutible: el amor de Dios, la cruz de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Muchos de nosotros a veces vamos a Dios a decirle, Dios, ¿por qué no haces esto en mi vida? ¿Acaso no me amas, Dios? ¿Sabes cuál es la respuesta de Dios para todos y cada uno de nosotros? Mi Hijo en la cruz. Mi Hijo en la cruz, el cual fue y murió por tus pecados. Eso es irrefutable, innegable, indiscutible. El amor de Dios, porque Dios dice, por eso envié a mi Hijo a morir en la cruz. Por todos ustedes. Por eso no lo podemos juzgar a Él, ni sus acciones, ni su amor, porque Dios no te puede amar más de lo que ya te ama. Dios no lo pudo hacer más fácil de lo que ya Dios lo hizo. Qué interesante, ¿verdad? Segundo punto que me gustaría hablar esta tarde. Cuando Dios no nos da lo que pedimos, tenemos que entender su carácter. Así que la primera cosa es su amor y la segunda es su carácter. Juan 11, 4-6 nos dice lo siguiente: cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Dios no estaba pensando solamente en Lázaro, en su carácter divino, en el ser el Cristo, en ser el Hijo de Dios y Dios mismo. ¿En qué estaba pensando Cristo? Estaba pensando en hacer la voluntad de su Padre. Eso es el carácter de Dios, no puede cambiar. Y es algo que nosotros tenemos que tener esa certeza de que su carácter no va a cambiar. Y eso nos debe dar a nosotros gozo de que aquel Dios que nosotros servimos, aquel Dios que nosotros creemos, no va a cambiar. Él va a glorificar a su Padre y va a decir, es para la gloria de mi Padre. Te puedes dar cuenta de eso. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y a pesar de eso, a pesar de que los amaba, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más donde se encontraba, porque él ya tenía un plan. Jesús quería demostrar que él ha vencido a la muerte. ¿Cuáles son los 3 enemigos que tenemos? El dolor, el pecado y la muerte. Y él quería que todo el mundo que estuviera bien seguro que estaba bien muerto. Por eso se esperó los 4 días. Porque había leyendas. ¿Sabían ustedes que había leyendas alrededor de los judíos de que el cuerpo? Esto es una leyenda, esto es cultural. Los judíos pensaban que el espíritu de una persona andaba por ahí rondando 3 días después de que la persona moría. Y que al 4.º día decían, este ya no se levanta, entonces que ya se iba. Eso era una leyenda, ¿ok? Entonces, fíjate cómo Cristo en todo eso, hasta en las leyendas, Él dice, déjame espero 4 días, pero ya en 4 ya va a estar pudriéndose. Imagínate lo que te dice Jesucristo, así como que, ¿y qué? Tranquilos, ahorita voy.
¿Sabes que nosotros no somos las únicas personas que hemos pedido cosas a Dios y no se nos ha dado? La Biblia nos habla muy claro en Hebreos, se nos habla de aquellas personas que caminaron en fe con Dios, y fíjate lo que sucedió con ellos. En Hebreos se nos dice, todos ellos, estás hablando de Moisés, nunca vio la tierra prometida. Si quieres ir a leer lo que significa eso, hay que ir a leerlo eso en el libro de Éxodo. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin ¿qué? Sin haber recibido las cosas prometidas. ¿Cómo? O sea que ellos también se hicieron la pregunta que nos hacemos nosotros. Dios, cuando te pedimos algo, ¿por qué no nos lo das si eso es algo bueno? Más bien, sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron, ¿a dónde? A lo lejos, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra. Si alguna vez te preguntas, Dios, ¿por qué no estás respondiendo lo que quiero? ¿Sabías que hay personajes bíblicos que hicieron cosas grandiosas? Ellos también, ellos murieron sin recibir las cosas prometidas. Qué interesante es eso, ¿verdad? Por fe. Por fe. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo por fe? Que a pesar de que estamos orando por esa persona que está enferma, a pesar de que estamos orando por esta otra persona que está doliéndose, por este divorcio, por tus hijos, las injusticias de este mundo, no nos tenemos que ir muy lejos, señoras y señores. Todos los días abro mi teléfono y me gusta leer noticias. Y leo noticias, no veo noticias buenas. Cada vez que abro mi noticiero en mi teléfono es, ya van a cerrar esto, ya van a hacer esto, ya murió esta gente. Otra matanza, nuevamente, esta semana, señoras y señores. Ahorita tenemos 12 familias con dolor, porque esta semana hubo otra matanza aquí en Estados Unidos. Esas son las que se nos dicen. Nos vamos a nuestros países y vemos las injusticias que están pasando en ese lugar también. Y nosotros decimos, Dios, pero te estamos pidiendo por cosas buenas. Y hubo otras personas que también pidieron, pero caminaron por fe y no recibieron las cosas prometidas. Tercero, cuando Dios no nos da lo que pedimos, tenemos que caminar guiados por la palabra de Dios. Cuando Dios no nos da lo que pedimos, tenemos que caminar guiados por la palabra de Dios. Así que 1 es su amor, 2 es su carácter y 3 es su palabra. Su palabra. Fíjate lo que nos dice en Juan 11, 8, 10. Rabí, objetaron ellos, hace muy poco los judíos intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. Yo recuerdo el día que me apedrearon. Hace varios años. Andaba yo como en mis 20 por ahí más o menos. Gracias. Sí, ya llovió y cayó nieve 2 o 3 veces. Yo recuerdo que iba rumbo a la iglesia. Mi hermano y yo íbamos rumbo a la iglesia. Mi hermano no iba a la iglesia, pero él me dice, yo te llevo. Y yo recuerdo que era un sábado en la tarde, íbamos manejando y nos paramos en un alto. Y estábamos ahí, de repente nada más literalmente vimos la pedrada, pero grande, que entra, a mi hermano le pasa por el frente, él simplemente se hace hacia atrás, este vidrio, esta ventana del carro estaba cerrada, y nada más vemos como la piedra completamente rompe el vidrio de la ventana del carro. Imagínate, ¿ok? Nos estaban apedreando, la pandilla de ese lugar por donde íbamos manejando. Mi hermano y yo éramos hispanos, íbamos pasando por un barrio que no era de hispanos en ese lugar. Estábamos en la ciudad de Chicago, Illinois, y nos empezaron a apedrear. Bueno, fueron piedras. Hoy en día creo que utilizan otro tipo de cosas. ¿Ok? Pero eso fue lo que sucedió. Y fíjate, no regresé a ese lugar. De vuelta nos fuimos por otro lado, ¿ok? Y fíjate a Jesús, intentaron apedrearte y todavía quieres volver allá. ¿Acaso el día no tiene 12 horas? Respondió Jesús. El que anda de día no tropieza porque tiene la luz de este mundo, pero el que anda de noche sí tropieza porque no tiene la luz. Es una metáfora eso. El que anda por mi palabra no tropieza. Jóvenes, eso es todos ustedes, ¿eh? Hay jóvenes y luego hay más jóvenes, ¿ok? Escuchen esto porque acaban ustedes de regresar de este retiro al que fueron y se les enseñó acerca de la palabra de Dios.
y vienen empoderados. ¿Vienen empoderados? Vienen empoderados. Pero ¿sabes que ese empoderamiento no viene de ustedes? No es porque fueron al retiro. Y eso me encantó que hayan ido al retiro. Pero el empoderamiento viene porque aprendieron de la palabra de Dios. Compartieron uno con el otro. Alabaron juntos. ¿Ok? El que anda de noche sí tropieza. No sean todos, no seamos personas que tropecemos. Andemos por la palabra de Dios. Por eso les dijo claramente: Lázaro ha muerto y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí para que crean. Pero vamos a verlo. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: fíjate, esto es importantísimo, vayamos también nosotros para morir con él. Tomás, el cual es conocido por cada uno de nosotros, los que leemos la Biblia, más adelante se le conoce como el que duda. Pero qué interesante que en este lugar Tomás dice: sale Jesús, vamos contigo, aún si morimos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa actitud con respecto a Jesucristo? Es el desafío para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a caminar bajo su amor, bajo su carácter y bajo su palabra, a pesar de que pudiera pasarnos esto? Que muchos de nosotros que sí, pues, tal vez queremos venir a la iglesia y queremos disfrutar de todo lo que conlleva ser parte de una iglesia cristiana, pero ¿cuántos de nosotros le diríamos a Jesús: voy a caminar contigo, aún que sea esto el resultado? Y Tomás lo hizo, y el grupo de personas que fueron así lo hicieron. El lado oscuro, me gustó esta parte que escribe esta persona. Esto no lo escribí yo, pero me gustó mucho lo que escribió esta persona. Dice: el lado oscuro, entre comillas, de la gracia de Dios es que un Dios soberano que tiene el control, siempre tiene el control, a veces usa las cosas que permite, tanto como las que dirige, para lograr sus propósitos de nuestras vidas. Vamos a masticar eso un poquito más despacito, ¿ok? Un Dios soberano significa que Él tiene control sobre todo, que conoce el principio, que conoce el fin. A veces usa las cosas que permite, y muchos de nosotros a veces culpamos a Dios cuando nos sucede algo en nuestras vidas. Dios permitió que esto sucediera. ¿Cuántas personas no he escuchado yo decir, ya de adultos, donde su fe básicamente es nula porque de jóvenes o de niños murió un familiar? Y esas personas dicen: Dios, ¿qué es lo que dicen? Dios permitió que mi familiar muriera. Dios permitió que esto pasara. Y básicamente lo que están diciendo es culpa de Dios. Y si es un Dios tan bueno, ¿por qué voy a creer en un Dios que permite el mal? Ese es uno de los argumentos más grandes que muchas personas dan como resultado de su incredulidad hacia Dios. ¿Por qué si es un Dios tan bueno, por qué permite eso? Pero fíjate, Él usa las cosas que permite y las que dirige para sus propósitos. Porque Él conoce el principio, el medio y el final. Él conoce la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabías? Nuestras palabras, nuestros pensamientos. Jóvenes, Dios conoce tus pensamientos. Jóvenes, jovenazo. Dios conoce tus pensamientos. Imagínate. Cuando te preguntes: Dios, vamos a aterrizar esto. Cuando te preguntes: Dios, ¿por qué no haces lo que te pido cuando lo que te pido es bueno? Recuerda lo siguiente: su amor, carácter y palabras son mejor que lo bueno que tú pides. Cuando te hagas esa pregunta, te digas: ¿por qué eres un Dios tan injusto? ¿Por qué está pasando esto? Siempre acuérdate de eso, que su amor, su carácter y su palabra son mejor de lo bueno que nosotros pedimos. Muchas veces nosotros decimos que es bueno para nosotros, pero ¿cómo calificamos eso? ¿Cuál es nuestro criterio para decir que eso es bueno para nosotros? Y yo no sé dónde aterriza este mensaje contigo esta tarde, porque yo conozco a algunos de ustedes aquí esta tarde y yo sé que están pasando por situaciones difíciles. Y no les voy a pedir que levanten la mano, pero ustedes lo saben. Hay situaciones difíciles en su vida y ustedes le han pedido a Dios que cambie esa situación difícil en su vida. Y por alguna razón piensan que Dios no responde. Enfócate en su amor,
Enfócate en la cruz. Mi reto para todos y cada uno de ustedes que están aquí: ¿qué estamos haciendo nosotros de manera personal, de manera familiar, como comunidad cristiana? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que otros vengan y conozcan de Jesucristo? Porque finalmente eso es el propósito que tiene para todos nosotros, utilizarnos a todos y cada uno de nosotros, empoderados. ¿Sabes para qué estás empoderado? Para que otras personas vean en ti a Cristo. En tu escuela, en su escuela, en sus trabajos, en sus vidas, con sus vecinos. Para que otra persona diga: ¿por qué esa persona, a pesar de lo que está pasando, por qué sigue teniendo ese gozo? Si mi gozo está basado, era alegría y la cambié a gozo y no le quité el otro. Pero tú léelo de esta manera. 2 o 3 de ustedes se dieron cuenta, de nosotros no. Si mi gozo está basado en mi comodidad, entonces mi gozo no puede durar. Si mi gozo está basado en su amor, carácter y palabra, entonces mi gozo no puede romperse. ¿Cómo ves? Si mi gozo está basado en lo que es cómodo para mí, en nunca tener dolor, va a sufrir eso y no va a durar. Pero si tu gozo, si tu alegría está basado en su palabra, en su amor, en su carácter, eso va a durar. Y entonces, cuando tu vida está basado en esas 3 cosas, su amor, su carácter y palabra, tú, al igual que Tomás, vas a decir: Señor, te voy a seguir hasta la muerte. Vamos a orar. Padre, gracias por la oportunidad que nos brindas de seguirte. No importa lo que pasa, no importa el dolor. Y Señor, sabemos que ni el pecado, porque Jesús vino a pagar por eso. Tú demuestras tu amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sabemos, Señor, que tenemos dolor y sabemos que vamos a enfrentar la muerte, la cual ya fue derrotada por Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos mostrado ese amor. Gracias por haber hecho el camino libre para que nosotros simplemente podamos recibir eso y en confianza poner nuestra confianza en Cristo. Padre, veo aquí jóvenes y más jóvenes, Señor. Danos un reto, Padre, de que a través de nosotros tú alcances a otros y a otras para tu reino, Señor. Que a pesar de que tengamos ese dolor, de que a pesar de que enfrentemos cosas en nuestra vida, que tú nos sigas utilizando a pesar de quienes somos y como somos. Trabaja en nosotros y a través de nosotros, Señor, para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.